Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, desde Capilla del Monte, en este día especial, el Día del Trabajo, con mucha honra, con mucho reconocimiento hacia todas las personas que ejercen distintas actividades en esa función de tener su seguridad material, su espacio físico, el lugar y la profesión para poder brindarse el sustento, brindarlo a la familia y tener el confort adecuado. Y, y hoy vamos a abordar esto desde las constelaciones familiares, los movimientos sistémicos y también desde la descodificación biológica. Mientras que por ahí creemos que, que nuestra profesión o el oficio que uno desarrolla es solo una decisión racional o una cuestión de gusto personal, esta es una creencia de la mente. ¿Por qué? Porque desde la mirada más profunda, esta elección está influida por la descodificación biológica y por las constelaciones familiares. Nuestra ocupación muchas veces responde a lealtades invisibles, programaciones inconscientes y herencias transgeneracionales. Y acá vamos a recordar lo que siempre decimos. Somos energía, somos frecuencia, vibración, así como la biología nos aportan nuestros ancestros desde muy lejos y en la vida, como siempre decimos, llega a través de estas conexiones que fueron teniendo todos nuestros ancestros hasta llegar a nuestros padres que nos ofrecen de la manera que pudieron esta experiencia, pero así como traemos la herencia biológica, también traemos una herencia transgeneracional, programas inconscientes y lealtades invisibles. Estos pactos que habíamos hecho en etapas infantiles quizás o álmicas antes de encarnar o en vidas anteriores también, toda esta información está como en el inconsciente y se manifiesta, se revela en nuestro diario vivir. Entonces, esto que creímos haber elegido para poder brindar un servicio y tener una retribución para sustentarnos y sustentar nuestra familia, entonces acá vamos a ahondar, bucear un poco en aguas profundas del inconsciente, donde vamos a tomar recursos, como decía, de la descodificación biológica y desde las constelaciones familiares para que podamos también reflexionar, analizar y tener otra mirada, una mirada desde el alma hacia nuestra vida. Entonces, la descodificación biológica sostiene que toda elección tiene una raíz emocional y un sentido biológico. Por ejemplo, una persona que elige ser médico puede estar intentando reparar una historia de enfermedad o muerte temprana de su sistema familiar. Quien se convierte en bombero, por ejemplo, un oficio, otra profesión, tal vez esté compensando un trauma ancestral relacionado con pérdidas por fuego o por una necesidad de salvar a quien no pudo ser salvado. Tenemos dos eh, actividades, profesiones que son muy fuertes y muy marcadas. Una para salvar vidas en compensación por lo que los que no pudieron salvarse y otra también de oficiar de salvador frente a pérdidas o traumas ancestrales. Desde las constelaciones familiares, entendemos que muchas veces ocupamos lugares en nuestro sistema que no nos corresponden, como siempre lo decimos, ¿no? Repitiendo historias de abuelos, de tíos o padres no reconocidos. Y así
Hay quienes trabajan en lo que realmente aman y otros que lo hacen por fidelidad a un excluido o por cumplir un mandato familiar o por lo que llamamos amor ciego, como queriendo compensar algo del sistema y, y no es la forma, no es la manera, hasta poder tomar conciencia de que tenemos nuestra propia vida para responder, que no necesitamos ni repetir ni tampoco comprometernos en reparar otras historias, sino mirarlas con amor, con respeto y ocuparnos de lo propio, de lo que nos corresponde realmente. Entonces, hoy te estamos invitando a mirar más allá de tu título o rol profesional. Y esto, de sentir, ¿estás en tu lugar correcto? ¿Estás verdaderamente en tu lugar correcto, desarrollando la actividad que querés realmente? ¿Desde dónde estás eligiendo lo que haces? ¿Desde dónde? Puede haber una necesidad de tener recursos económicos, puede haber lealtades, pueden haber conexiones que todavía no somos conscientes y necesitamos mirarnos hacia adentro. ¿Qué historia ancestral estás honrando o repitiendo? Son preguntas claves para poder observar nuestra vida e ir tomando cada vez más esa coherencia, esa conexión con el alma, esa sintonía profunda con nuestra existencia, con nuestro propósito de vida. Y acá vamos a diferenciar nuestro propósito de vida, lo que el alma vino a trascender para poder evolucionar, y el propósito de lo que es la vida familiar, el sistema familiar. El sistema familiar muchas veces nos pone en un lugar, nos impulsa a ocupar un lugar que no coincide con nuestra alma, que no es el lugar que nuestra alma vino a transitar para evolucionar. Entonces, poder hacer esa introspección, esa mirada analítica para poder descifrar y tomar decisiones. Y acá también, ¿cuándo nosotros podemos darnos cuenta que la actividad, profesión, oficio que desarrollamos no es lo que nuestra alma tiene como su proyecto de vida en esta encarnación? Por ejemplo, cuando nos agota, nos agobia eso que estamos realizando, cuando no lo vivimos con el amor, con la alegría y desde el servicio, cuando no sentimos que la recompensa por lo que estamos dando se manifiesta económicamente o con reconocimiento. Por ejemplo, la abundancia. Acá solo un poquitito vamos a tocar este tema. Si dentro de lo que estoy haciendo estoy tomando información como en una lealtad a un excluido, por cumplir un mandato, por amor ciego, seguramente la abundancia no va a llegar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos en nuestra conexión con el alma, porque no estamos fluyendo desde nuestro ser interno. Entonces vamos a poner mucho esfuerzo, no vamos a tener nosotros la gratificación por la actividad que estamos desarrollando, tampoco afuera, desde afuera va a venir esa compensación, y vamos a estar protestando y vamos a estar en la queja. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? La queja tenía que ver con el estado infantil, el estado de niño, del reclamo, de no estar en el adulto. Y muchas veces, por las situaciones de la vida, nos quedamos congelados en ese aspecto emocional de niño y no podemos destrabar, limpiar esa energía para que la vida fluya desde el alma. Entonces, hoy en día tenemos estas terapias, muchísimas, hoy en día son muchísimas terapias que tenemos para estar sintonizados, para poder organizarnos de una manera más coherente.
más fluida y siempre desde el amor. Entonces, esto que en este momento estamos atravesando este tema desde las constelaciones y desde la descodificación biológica, pero sabemos que hay muchísimas herramientas terapéuticas para poder salir de ese estado infantil y conectarnos con nuestro estado adulto, asumiendo nuestro rol en la vida y las consecuencias que puedan derivar de ellas. Vamos entonces a trabajar con reflexiones, dinámicas y abrir espacios para liberar esta carga, honrar los destinos anteriores y permitirnos elegir con libertad y conciencia, ocupando un lugar en nuestra vocación que esté en sintonía con el alma. Y cuando esto ocurre, desarrollamos día a día esa actividad con alegría, con amor. Sabemos que estamos al servicio de algo más grande y por más obstáculos que podamos tener, porque los hay, estamos encarnados en un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo etérico, y los obstáculos van a aparecer, pero no para trabarnos el camino, sino para superarlos, trascenderlos y sentirnos cada vez más plenos. Y ahora sí, vamos a comenzar a ver algunas de las profesiones. Por ejemplo, docentes y educadores, desde la descodificación biológica, muchas personas que eligen enseñar buscan dar lo que no recibieron, como compensación, atención o validación. A veces compensan estas carencias afectivas de la infancia con este hecho de reproducir una necesidad de corregir o formar lo que en su sistema fue caótico. En mi caso, me toca muy de cerca porque mi mamá era docente y yo en ese rechazo infantil que tenía hacia mi madre en sus momentos, en otros tiempos, decía, yo no voy a ser docente. Mi mamá trabajaba hasta 3 turnos por día, a la mañana, a la tarde y el vespertino. O sea, a la mañana la siesta y el de la tarde para adultos. Y yo la veía poco a mi mamá, entonces siempre fue muy trabajadora. Y entonces decía, nunca voy a ser docente. Y ese rechazo, todo lo que rechazamos, obviamente nos trae la vida de una u otra manera para poder incluirlo, para poder sanar y para poder reparar algo que en su momento provocó alguna herida. Entonces fui docente y con mucha alegría, mucha honra, un desarrollo hermoso, pero fui eligiendo después otras actividades, otra forma de transmitir esto que uno trae como dones y virtudes. Y así, bueno, se fueron perfilando muchas otras actividades en mi vida, actividades laborales. También estudié en la facultad ciencias químicas, esto de la alquimia, quería transmutar, entonces, bueno, me dedicaba también a esto, no terminé la carrera de licenciatura en ciencias químicas, pero me fue muy útil para mi vida. Así que esto que tanto rechazamos se nos trae, se nos presenta y todo lo que pudimos haber aprendido, todos sientan bases para nuestro desarrollo posterior y nos da como un cimiento, una estructura para poder ir hacia donde el alma nos va llevando. Así que muy agradecida siempre por todo. Entonces, decíamos la docencia dentro de la descodificación biológica. Ahora, para las constelaciones familiares, pueden estar repitiendo el destino de un ancestro, los docentes y educadores, que fue excluido, repitiendo el destino de un ancestro que fue excluido del conocimiento o privado de estudiar. Permiso. O incluso
sustituyendo la figura de un padre ausente, convirtiéndose en un guía para otras personas. Entonces, qué importante, ¿no? Fíjense, desde las constelaciones es repetir el destino de un ancestro o incluir algún excluido del sistema que no pudo acceder al conocimiento. En cuanto a también a ser guía para otros, la figura del padre también se representa en un docente como una autoridad. Entonces, esto de sustituir una figura del padre ausente también uno intenta reparar siendo guía para otras personas. En cuanto a la profesión de abogados y jueces, la elección de la justicia suele reflejar una necesidad de restaurar un orden perdido. Restaurar un orden perdido. Desde lo biológico puede existir un conflicto de injusticia vivido por un ancestro que marcó tremendamente al sistema familiar. Por ejemplo, una herencia negada, puede ser una traición, una acusación falsa o muchas otras situaciones injustas de la vida que llevaron internamente a la persona a elegir la profesión de abogados y jueces. Dentro del campo sistémico, muchas veces hay un anhelo inconsciente de reparar una deshonra familiar o de compensar la exclusión de alguien que fue castigado injustamente. Entonces, esta profesión le trae ese intento inconsciente, intento o también amor ciego a veces decimos, porque es un intento erróneo de reparar algo que ya pasó. Al pasado necesitamos reconocerlo, honrarlo, respetar, incluir y asentir a todo tal como fue. Solo desde ahí podemos tomar nuestra propia vida. En este caso, hola Delia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida al programa. Bien, otra de las profesiones que podemos ver también el de psicólogos o terapeutas. Frecuentemente somos, digo somos, me incluyo, sanadores heridos. Es decir, personas que buscan sanar lo que no han podido resolver en su propia historia. Desde la descodificación, la profesión puede estar compensando un dolor emocional no expresado. Y desde las constelaciones es común ver que toman el lugar de alguien que quiso sanar y no pudo, o que intentan salvar a mamá o a papá desde su rol profesional. Esto, y acá como se acordarán los que vienen siguiendo los programas, cuando hay amor interrumpido con mamá o con papá, esto de que quedó esa percepción como que me faltó mamá, me faltó papá, no estuvieron lo suficiente como yo hubiese querido que estuvieran, entonces queda esa herida y esa herida trato de sustentarla, de repararla, sanándome yo, pero a través de los otros. Fíjense desde dónde vamos encarando, hasta que nos damos cuenta que no podemos hacerlo desde ese lugar porque no es un lugar adecuado. Y también si vimos sufrir a papá o a mamá, el intento de querer salvarlos a ellos, que tampoco no es nuestro rol salvar a mamá y a papá o a papá. Para eso están sus padres, ponerlos así, sus padres detrás. Siempre que tengamos ese intento de sanar, por ejemplo, a mamá o a papá, necesitamos poner la imagen detrás de ellos a su propio padre y a su propia madre. Este es el lugar adecuado para la sanación. Papá o mamá afectados por situaciones fuertes, siempre poner la imagen
de sus propios padres, como el sustento que mamá necesitó en su momento para sanar sus propias heridas. Y nosotros, que estamos en esta posición, en lugar de estar acá con nuestra energía disponibles para nuestra madre o para otra parte del sistema, mirar con respeto, con honra y gratitud esta historia y darnos el permiso de salir adelante hacia la vida, en conexión con nuestra alma, ir hacia la vida que elegimos, hacia la vida que nos comprometimos desarrollar. Ese es un lugar sano, pero estar en este intento de salvar a mamá o a papá no nos va a llevar a estar bien, nos va a llevar a tener problemas de salud física, salud mental, cosas que no van a fluir en nuestra vida. Entonces, como psicólogos o terapeutas, salir de ese lugar de salvadores. Solamente podemos brindar información para colaborar en la vida de otras personas, para que puedan estar también mirándose objetivamente, pero no en ese intento de salvar, porque no salvamos a nadie, en realidad nos salvamos a nosotros mismos, cambiando nuestras percepciones y transmitiendo información para que otras personas hagan contacto con su alma y puedan hacer los cambios que puedan necesitar. En el caso de otra profesión o oficio, el tema de enfermeros, cuidadores y asistentes, traen programas biológicos de protección y de asistencia, quizás para reparar esto de desamparo infantil o pérdidas tempranas. Desde lo sistémico, es común que un enfermero, un cuidador, un asistente represente a un excluido. Excluido, ¿se acuerdan? Teníamos el sistema familiar, papá, mamá, nosotros, los abuelos, los tíos, los amores no correspondidos. Teníamos otras personas en el sistema que fueron excluidos o acá también niños no nacidos, entonces excluidos por alguna conducta y que nosotros en esas formas de actividades intentamos incluir a un excluido del sistema, darle su lugar, que tampoco no nos corresponde, pero ese amor ciego nos lleva muchas veces a tener esta actitud. Entonces, desde lo sistémico, es esto de querer representar a un excluido, lo inconsciente, ¿no? A un excluido o a un niño que no fue cuidado, o compensando el dolor de una generación anterior. Por ejemplo, generaciones que pudieron atravesar guerras, entonces estos cuidadores, enfermeros o asistentes, como queriendo reparar esto y se dedican a esta profesión. Ahora viene un detalle. Si esta actividad que desarrollan les trae alegría, paz, lo hacen con el amor inmenso y la gratitud hacia la existencia, bárbaro, es eso lo que hay que desarrollar. Pero si lo hacen con desgano, con bronca, con enojo, ahí es donde se necesita hacer un cambio. Vamos a otras profesiones bastante interesantes, como artistas, músicos y escritores. Desde la mirada biológica, estas profesiones canalizan emociones bloqueadas o reprimidas en la historia familiar, como duelos no elaborados, amores prohibidos, creatividad anulada. Y desde las constelaciones, muchas veces representan a los miembros excluidos sensibles o los locos del sistema, dándoles un lugar a través del arte. Por ejemplo, si por ahí, bueno, la historia de Coco, la película de Coco, ¿no es cierto? Ancestro que se dedicaba a la música y que produjo un abandono y que en generaciones posteriores vino alguien a reparar esto, ¿no? Para poder incluirlo. Entonces, no nos toca a nosotros nos toca solamente esta función de
mirar, respetar, honrar y seguir nuestro destino. Pero también hay generaciones que denominaban locos a los que expresaban sus emociones, a los que se manifestaban desde el arte, por lo que las generaciones anteriores tuvieron que guardar secretos o no pudieron expresarse. Entonces, poder reconstruir nuestro árbol genealógico dándoles el lugar que corresponde a cada uno es súper, súper sanador. Y si queremos dedicarnos al arte, hacerlos porque es el designio de nuestra alma y no para tener una actitud de reparación de lo que ya fue. En el corazón necesitamos darles ese lugar. Así que, ay, sí, es preciosa esa película. Hay tantas películas que podríamos recomendar, pero bueno, vamos a avanzar un poquito más con el tema porque tenemos poco tiempo. Entonces, políticos o líderes sociales suelen llevar un fuerte programa de protección del clan, de reivindicación de una figura familiar silenciada. Y en constelaciones puede darse en constelaciones puede tratarse de una identificación con un ancestro que luchó, que fue perseguido o no fue escuchado, y la persona siente la necesidad inconsciente de darle voz. Entonces, ahí están los políticos o líderes sociales. Oficios manuales como carpinteros, albañiles, mecánicos. Desde la descodificación, trabajar con las manos puede estar vinculado a reparar, construir o sostener algo que en la historia familiar se rompió, como por ejemplo un hogar destruido, una familia desmembrada. Y desde lo sistémico suele ser un homenaje a los ancestros trabajadores que no fueron reconocidos, o una forma de mantener la conexión con lo concreto y la supervivencia. ¿Cuántos de nuestros ancestros tuvieron estos oficios y no tuvieron el reconocimiento? Por ejemplo, mi abuelo materno fue tornero, mi abuela materna fue costurera, hoy una sobrina mía se dedica a, 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 al diseño de indumentaria y lo hace con una pasión tremenda. Entonces, lo que por un lado podría estar reparando, también lo toma ella como una forma de entregar su servicio a la vida. Seguimos un poquito más. Cocineros, chef o panaderos. La descodificación biológica, esta necesidad de nutrir lo que no se recibió emocionalmente. El alimento representa el afecto. Muchas veces cocinan para otros lo que ellos mismos necesitaron en su infancia. Para las constelaciones familiares puede estar vinculado a la madre, a la abuela, a las figuras centrales en el cuidado del clan. También puede ser una forma de pertenecer al sistema a través del servicio. Por ejemplo, mi papá, dentro de las actividades que realizó, también fue panadero. Mi abuela paterna tenía panadería. Y claro, una desmembración tremenda cuando muere mi abuelo muy joven y queda al cuidado de la familia. Entonces esto de unir, de integrar, de reparar, lo llevó a ejercer esta actividad de ser panadero, entre muchas otras actividades que había desarrollado mi padre. Entonces, vamos a otras actividades como bomberos, policías o personal de seguridad. Dentro de la descodificación biológica, son personas que tienen programas relacionados con riesgo, con la protección, la necesidad de evitar una catástrofe, y estas profesiones responden a una historia familiar donde alguien no pudo ser salvado, como dijimos anteriormente. Desde las constelaciones familiares, cumplen el rol de salvadores del sistema y se identifican con un ancestro que sufrió violencia o fue víctima de una tragedia. Y ya estamos terminando. Me quedan solamente
3 profesiones más: contadores, economistas y administradores, con la necesidad de organizar, de controlar, de equilibrar donde hubo desorden financiero, ruinas económicas, pobreza transgeneracional, o para las constelaciones puede ser ordenar, puede ser representando el equilibrio perdido o compensando ancestros que perdieron todo o fueron excluidos por dinero. Otra profesión: ingenieros, arquitectos y diseñadores, desde la descodificación, esto de construir, reparar, estructurar de algo que estuvo roto en su sistema, y también de quienes perdieron el hogar físico y simbólico, ingenieros, arquitectos y diseñadores. Entonces, quienes pudieron haber perdido ese hogar físico o simbólico. Y desde las constelaciones compensan la inestabilidad estructural del sistema. ¿Se acuerdan que el padre es quien da la estructura? Entonces, generando orden, forma y sostenimiento. También pueden continuar legados de linajes de constructores o innovadores no reconocidos. Ahora vamos a médicos veterinarios, como mi pareja, por ejemplo. La descodificación biológica nos habla de un vínculo con animales como símbolo de lealtad, compañía o amor incondicional. A menudo se activa por una pérdida o carencia de afecto humano, y desde las constelaciones familiares representan figuras de rescate emocional. Muchas veces los animales fueron los únicos vínculos afectivos seguros en la infancia o en generaciones anteriores. Es decir, que a través de un animalito se sintieron seguros, se sintieron ese fluir de esa energía amorosa, esa compensación. Entonces viene a reparar también lo que no se pudo dar en generaciones anteriores. Y desde este día muy especial, compartiendo esta información que me pareció sumamente valiosa para que podamos ofrecérselas. Digo podamos, hablo en plural porque yo estoy poniendo la cara y estos conocimientos, pero detrás de pantalla está Natalia, está Juan, Eli que nos habilita, Eli Prema que nos habilita este espacio para compartir lo que podamos ayudar a evolucionar, información que podamos aportar para la evolución del ser, y Claudio María Domínguez, que es como quien nos abre esta gran puerta con tanta información que nos brinda día a día y este espacio. Así que muy agradecida a cada uno de ustedes y muy feliz de compartir estos espacios. Y nos vemos el próximo jueves a las 19 horas. Besos enormes para todos.